Hermanos, buenos días. Los saludo en el nombre del Señor. Quiero pedirles que por favor me acompañen con la copia de sus Biblias a la primera epístola de Pedro. Primera epístola de Pedro, capítulo 1, desde el versículo 22 hasta el capítulo 2, versículo 3. Primera de Pedro 1, 22 hasta el 2, 3. Vamos a leer la palabra del Señor. Dice la Escritura: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Bien, hermanos, este ha sido nuestro texto que hemos estado estudiando en nuestra escuela dominical creo que los últimos 3 domingos. Y aquí nosotros podemos encontrar una secuencia de hechos que comienzan con la gracia de Dios cuando Él pues nos da vida espiritual cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Porque la Escritura nos habla en el versículo 23 cuando dice: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Es decir, aquí nosotros observamos de que la palabra del Señor nos está hablando acerca del nuevo nacimiento, de la regeneración, de nacer del Espíritu, nacer de lo alto también, como el Señor así lo enseña. Y fíjense de que hoy día vamos a estar viendo el versículo que está en el capítulo 2, versículo 2, en el cual nosotros leemos ahora que Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, nos dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Es decir, ahora que hemos observado por la Escritura acerca del nuevo nacimiento, la necesidad del nuevo nacimiento, ahora la Escritura nos habla de un crecimiento. Y Pedro dice que es un crecimiento para salvación, un crecimiento para salvación. Y para abordar nuestro tema, hermanos, yo había estado también un poco tratando de buscar una analogía para poder introducirnos en el tema en esta mañana. Y yo creo que encuentro una analogía que es muy fácil para cada uno de nosotros, es muy fácil verla con nuestros propios ojos carnales. Y es que el cuerpo humano pues presenta diferentes enfermedades. Algunas enfermedades pueden ser detectadas inmediatamente por medio de la vista. Las vemos, las notamos inmediatamente y podemos decir: oye, tú estás enfermo. ¿Qué te pasa? Te veo decaído, ¿no? Bueno, hay enfermedades que inmediatamente nosotros podemos verlas de una manera física, a través de nuestros sentidos. Por ejemplo, la fiebre también, ¿no? Cuando nos acercamos a una persona y vemos pues que tiene calentura, inmediatamente detectamos: esta persona está enferma. Pero hay otras enfermedades que no son detectables a simple vista, ¿no? Por ejemplo, la diabetes. La diabetes es una enfermedad por la cual el organismo produce un exceso de glucosa o azúcar
en la sangre y en la orina, y en muchos casos pues la persona que lo sufre no lo detecta fácilmente. No lo detecta, no es evidente cuando alguien ha comenzado un proceso de diabetes, sino que la detección de esa enfermedad se tiene que hacer pues por medio de análisis sanguíneos. No se ve a simple vista cuando alguien es diabético o cuando no lo es. Pero como yo les decía, hay enfermedades que uno puede ver a simple vista, y una de ellas es el enanismo. Enanismo, ¿no? De la palabra enano, un enano. Y es el enanismo, yo estaba leyendo un poco que es ocasionada por algún trastorno genético que altera el funcionamiento del cuerpo. ¿Quién no sabe qué es un enano? Nosotros cuando caminamos por la calle podemos reconocer fácilmente a una persona enana. Por ejemplo, anoche cuando estábamos con mi esposa un momento ahí en la plaza cerca de donde estábamos viviendo, a mí me pareció que había una niña que era una enana. Una enana. Yo le decía a mi esposa, ¿y qué edad tendrá esa niña? Porque se veía ya como, hablaba como un adulto, parecía un adulto, ¿no? Aún su cuerpo, no lo sé, pero parecía algo, había algo raro ahí. Y era algo a simple vista que yo lo notaba, y yo le decía a mi esposa, parece que esa niña sufre de enanismo. Como también habíamos visto otro niño que, bueno, mi hijo va a cumplir 5 años en diciembre, pero había otro niño que tenía cerca de 10 y estaba casi del mismo tamaño del mío, y yo decía, pero ¿qué edad tiene él? Sufría de enanismo. No era normal, no era normal. Y cuando, hermanos, yo pensaba en eso porque precisamente el versículo que estamos estudiando ahora en 1 Pedro 2:2 nos habla de crecimiento, nos habla del nacimiento y también nos habla del crecimiento. 1 Pedro 2:2 dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella, ¿qué? Crezcáis. Para que por ella crezcáis para salvación. Para salvación. ¿Y qué nos enseña eso? Nos enseña, hermanos, que la obra de Dios para la salvación del pecador comienza aquí en la tierra con el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento. Y de allí las Escrituras nos hablan del crecimiento que debemos experimentar todos los que han nacido de nuevo. Todos los que han nacido de nuevo tienen que crecer. Así como todos los que hemos nacido alguna vez tenemos que crecer, en la vida espiritual es igual. Es exactamente igual. Hubo algún día, hace 58 años y algunos meses más, en que yo medía 50 centímetros y pesaba 3,5 kilos. Pero crecí, cuantos más años pasaban, pues ahora yo mido 1,72 m y peso 90 kilos, no está bien que pese 90 kilos, pero he crecido. ¿Qué hubiese pasado si de medio metro que yo, medio metro creo que es cuando nacen 50 centímetros, me hubiese quedado, tuviese yo ahora 58 años y midiera 75 centímetros y pesara 5 kilos? No sería normal. Lo normal es que una persona que nace va a crecer, así como nosotros hemos crecido, algunos un poco más, otros un poco menos, pero todos hemos crecido, absolutamente todos. Y aún el mundo tiene maneras de hablar acerca de la relación que existe entre nacer y crecer. Por ejemplo, el mundo dice, lo que no nace, no crece. Lo que no nace, no crece. Y lo aplica a diferentes escenarios en la vida, ¿no? Lo que no nace, no crece. Algunos dicen, se refiere al amor también. Cuando el amor no nace, el amor no crece.
Pero lo que no nace no crece. Y en esas pocas palabras reconocemos que existe una gran verdad. Una persona nacida de nuevo debe de experimentar un crecimiento espiritual. Y esa es una evidencia que ha nacido de nuevo. El crecimiento espiritual. ¿Cuántas veces hemos escuchado a nuestros padres diciéndonos, pórtate como un adulto? Wow. O cuando los padres nos dicen, nos han dicho, bueno, a mí me lo han dicho. Madura, ¿por qué no maduras? ¿Por qué no maduras? Y cuando nos han dicho esto es pues porque hemos tenido un carácter infantil, ¿no? Somos hombres adultos ya y nos portamos como niños. No, tienes que madurar. Y cuando ellos nos han dicho estas palabras delante de otras personas, nos hicieron pasar por vergüenza. Nos están diciendo que somos inmaduros, que no hemos crecido. Parece que no has crecido. Pero así como nuestras familias nos ven con una conducta inmadura, seguramente en el mundo secular también otras personas nos han visto de una manera inmadura, un carácter inmaduro, alguien que no ha crecido. Porque el crecimiento, hermanos, no solamente tiene que ver con lo físico, el crecimiento tiene que ver también con el carácter, con la madurez. Con el carácter, con la madurez. Por eso es que ¿cómo es que nosotros podemos notar de que el carácter también madura? Pues yo ya no me siento en la vereda a jugar con carritos, como lo hace mi hijito. Las hermanas ya no se sientan a peinar a sus muñecas en una banca del parque y todo el día están allí. ¿Y por qué no actúan así? Porque han madurado, porque han crecido. Por esa razón, nosotros ya no somos pues unos niñitos. Físicamente somos personas adultas. Y el carácter nuestro debe también de expresar esa adultez o esa madurez. Y debe notarse en nuestro carácter que hemos ya crecido. Somos más serios. Tenemos hábitos formados, que es propio de nuestro carácter y de nuestro caminar. Y así como una persona que nace debe de crecer, pues una persona muerta no crece. Alguien que está muerto no crece. Y una persona que está enferma tampoco crece. Tampoco crece. Y si llevamos estas afirmaciones a la vida cristiana, veremos por las Escrituras que el Señor salva y nos da crecimiento. O lo que también llamamos, nos da madurez, nos hace maduros en la fe. Madurez, hermanos, es lo opuesto a la inmadurez. Es lógico, ¿verdad? El maduro es opuesto al inmaduro. Y madurez significa un cambio de carácter. Cambio de carácter. Ya les he puesto ejemplos de cómo es que cambia, pues, nuestro carácter, ¿no? En el mundo, por ejemplo, se habla madurez biológica. Es increíble. Yo estaba buscando, pues, hermanos, en internet acerca de las diferentes clases de madurez. Hay madurez biológica. Existe una madurez emocional. Y la Biblia nos habla a nosotros de una madurez también, pero una madurez que es espiritual. Y el Señor nos enseña de muchas otras maneras acerca pues de esta madurez de la que nosotros vamos a meditar hoy día. Por ejemplo, Efesios 4:15 dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Debemos crecer en Cristo, debemos madurar en el Señor, debemos crecer como cristianos. Igual en Colosenses 1:10, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos recuerda exactamente la misma verdad que estamos hablando ahora. Dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Nos habla de crecer en el conocimiento de Dios.
Primero Tesalonicenses 3:12, también el apóstol Pablo le escribe a esta iglesia de la misma manera. Dice, y el Señor os haga crecer. El Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Crecer, madurar. También Pedro, en la segunda epístola universal, en el capítulo 3, versículo 18, dice, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Hermanos, tenemos que crecer porque Dios nos manda a crecer. Tenemos que ser maduros. Si es que el Señor nos ha hecho nacer de nuevo por medio, como vamos a ver más adelante, de su palabra, nosotros vamos a ir creciendo espiritualmente. Vamos a ir madurando en la fe. Por eso es que la Biblia habla también en este pasaje que hemos leído en Pedro 2:2, dice, desead como niños recién nacidos. Niños recién nacidos. La leche espiritual no adulterada. ¿Para qué? Para que por ella crezcáis para salvación. Hermanos, la madurez espiritual es algo que no aparece sola en la vida del creyente. Bueno, ya nací espiritualmente, seguramente que Dios va a hacer algo y yo no necesito preocuparme por el crecimiento espiritual que los apóstoles nos enseñan por medio de la palabra de Dios. No, aparece sola. No aparece sola. Por ejemplo, si continuamos haciendo una analogía entre una complexión enana y una normal, encontramos que hay cosas que las personas hacemos para crecer y alcanzar madurez. No viene solo, hermanos. Si es que nosotros hacemos una comparación en el crecimiento físico, hay algo que nosotros hacemos para poder crecer. ¿Qué cosa es? Alimentarnos. Tenemos que comer. Si nosotros no abrimos nuestra boca, si no ingerimos los alimentos, no vamos a crecer. O si vamos a crecer mal formados. No vamos a crecer como normalmente crece una persona. No. Si continuamos pues haciendo esa analogía, vamos a darnos cuenta que hay cosas que tenemos que hacer nosotros para alcanzar esa madurez. Y cuando nacemos pues físicamente somos unos bebés. Y eso es algo normal. Es algo normal ser un bebé. Pero de allí continuar siendo un bebé por los siguientes años, tanto mental como físicamente, es la señal que allí hay problemas y problemas muy serios. Muy serios. A veces nuestros padres, no sé, yo me acuerdo mucho, mi hermano, el segundo, yo soy el mayor, yo le estaba llevando ya mucha ventaja, hermanos. Estaba creciendo más que él y yo me llevo con él un año nada más. Yo tengo 58, él tiene 57, pero llegó un momento en que nuestras estaturas yo comenzaba como a dispararme hacia arriba y mi hermano no. ¿Y saben qué era lo que? Mi mamá se preocupó. ¿Y saben qué cosa era lo que mi mamá hacía? Lo ponía en la cama y le decía, agárrate de la parte de arriba, y lo comenzaba a jalar así. De los pies, ella de los pies lo jalaba para hacerlo crecer y yo lo miraba y decía, ¿qué es esto? Pero eso, ¿qué nos enseña a nosotros? La preocupación de un padre cuando ve que su hijo no crece, ¿verdad? Así también es en la vida espiritual. Cuando nosotros vemos a alguien que ha profesado la fe y lo vemos que no crece, siempre está igual, siempre en los mismos problemas, siempre en las luchas, nunca las llega a vencer sus luchas personales, nunca obedece bien al Señor. Nosotros nos ponemos a pensar, pero ¿qué pasa con este hermano? ¿Qué pasa con esta hermana? Ya tiene 10 años y no sale de ahí. Hay algo malo aquí. No está creciendo. ¿O será que no ha nacido?
Hermanos, el Señor nos ha concedido los medios de gracia para que podamos crecer en la gracia, como también nos enseñan los apóstoles. Y son cinco los que, han sido resumidos de esa manera y se le llaman los medios de gracia. Primero es la oración. Segundo, la meditación en las Escrituras. Tercero, recibir la cena del Señor. Cuarto, el ayuno. Y quinto, la comunión de los santos, congregarse. Esos 5 medios de gracia deben asegurar un crecimiento, una madurez espiritual. Y Dios nos los ha dado ¿para qué? Para que nosotros los practiquemos, para que nosotros los llevemos a cabo. Mediante los 2 primeros medios de gracia, que es la oración y la meditación en las Escrituras, los creyentes reciben de Dios los mandamientos para que ellos moldeen su carácter. Moldeen su carácter. ¿Para qué? Para asemejarse a nuestro obediente Señor. Cristo fue obediente. Fue obediente y la Escritura nos llama a nosotros también a ser obedientes como el Señor era obediente. Y la obediencia, hermanos, es una marca de la madurez espiritual, como vamos a ver también. Cuando somos bebés y comenzamos a beber la leche, es una señal que estamos yendo por el camino correcto. Un bebé cuando no lacta, algo anda mal. Cuando un bebé no toma la leche del pecho de su mamá, algo anda mal. O cuando un bebé no toma el biberón, la leche, algo anda mal. Cuando no está lactando, algo anda mal. Por eso es que cuando el bebé comienza a recibir la leche, desde su primer momento, hermanos, en que nace, uno dice, bueno, está bien. A mí me tocó, hermanos, estar cerca de mi esposa para el nacimiento de Caleb. Y cuando lo retiraron a Caleb, lo pusieron junto con mi esposa, y yo veía como el niño buscaba el pecho y lactaba. Y cuando uno ve eso, dice, oh, está bien, está sano, está comiendo. Salió del vientre y comenzó ahí a tomar su leche. Eso es una muy buena señal, es bueno. Y seguramente que cuando pues están lactando, vamos a comenzar a ver que comienzan a crecer y luego de comenzar a crecer, ¿qué es lo que viene? Adquirimos conocimiento. Nadie nace sabiendo. Pero el conocimiento lo vamos adquiriendo conforme vamos nosotros creciendo. Alguien debe ayudarnos a aprender. Eso también es algo que tenemos que notar. Así como el crecimiento y la madurez no vienen sola, el conocimiento tampoco viene solo. Alguien nos tiene que enseñar. Nadie aprende solo. Y sobre todo, después de eso, ¿qué es lo que viene? Obediencia. Fíjense, comenzamos alimentándonos, comenzamos a crecer, comenzamos a adquirir conocimiento, comenzamos a obedecer. ¿Y quién es el que hace todo eso? El Espíritu Santo. Si es que llevamos todo esto al plano espiritual. Por eso yo les vuelvo a recordar, el que no nace de nuevo no puede crecer espiritualmente. El que no nace del Espíritu no puede crecer en la gracia. El que no nace de Dios no puede crecer a la estatura de Cristo, como dice la Escritura. Por eso es que nosotros notamos que es muy importante lo que estamos nosotros viendo en esta epístola de Pedro. Hermanos, y ahora viene una pregunta: ¿y cómo es que se mide la madurez espiritual? Porque si yo comienzo a crecer en la madurez espiritual, significa que he nacido de nuevo. Y eso trae paz también para nosotros, ¿verdad? Todos queremos saber, ¿soy maduro? ¿No soy maduro en la fe? ¿Estoy creciendo a la estatura de Cristo? ¿Cómo puedo saber cómo se mide? Bueno, físicamente, pues usamos 1 centímetro. Lo ponemos en la pared y ahí marcamos con la reglita. Estás creciendo, has crecido 2 centímetros los últimos 3 meses, no lo sé. Hermanos, hay muchas maneras que nosotros podemos saber si es que estamos creciendo en la gracia. Una de ellas, por ejemplo, son nuestras reacciones frente a los problemas de la vida. Esas reacciones frente a los problemas, a las persecuciones,
nos enseñan qué cosa es lo que controla nuestras decisiones. Cuando estamos en problemas, ¿cómo es que nosotros pensamos? ¿Están nuestros corazones llenos de la palabra de Dios? Una persona en la fe dirige sus caminos de la vida según lo que la palabra de Dios enseña. La semana pasada creo que habíamos estado hablando de Martín Lutero unos minutos y de sus frases célebres: mi conciencia está cautiva de la palabra de Dios. Y habíamos intentado nosotros ver a Lutero en la situación en la que se encontraba. Yo creo que estar en los zapatos de Lutero es algo que, bueno, es difícil, ¿verdad? Porque él se estaba enfrentando ¿a qué? A la muerte. Delante de un grupo de personas, los príncipes, los clérigos, el representante del Papa. Allí se le mostraron los libros a Lutero que él había escrito y le dicen: ¿tú escribiste estos libros? Yo creo que desde allí él ya sabía que estaba metido en problemas. Ya sabía que estaba metido en problemas y seguramente que él conocía a los precursores antes que él, como Juan Hus, por ejemplo, que por desafiar la autoridad papal había sido muerto en una hoguera. Y él sabía que estaba yendo por ese mismo camino en ese momento. Y él dijo: sí, esos son mis escritos. E inmediatamente sabía que estaba metiéndose en más problemas. Y fue allí donde esas autoridades papales en ese momento le dicen: retráctate de eso. Ahí habían dos opciones. Estaba en problemas. Y él da la respuesta que nosotros conocemos: mi conciencia está cautiva de la palabra de Dios. Hermanos, cuando estamos nosotros atravesando momentos difíciles en la vida, la madurez se expresa cuando reaccionamos conforme a la palabra del Señor. Cuando demostramos que nuestra mente, nuestro pensamiento, nuestro corazón, nuestra vida está siendo controlada por la palabra del Señor. No controlada por el mundo, controlada por la palabra de Dios. Nuestros corazones, cuando nosotros estamos maduros, es que están llenos de las Escrituras, y una demostración externa de ellos es que obedecemos al Señor. Obediencia es, hermanos, una señal de que estamos nosotros avanzando a la madurez espiritual, pero es una obediencia a Dios que es de manera voluntaria y gozosa, ¿verdad? Antes, quizás el moralista a veces se ve obligado a obedecer, pero a regañadientes, ¿no? Para mí, la obediencia la podría comparar en la experiencia personal mía con la siguiente analogía. Es como si alguien me dijese a mí: te ordeno a que te comas todo ese helado de lúcuma. Digo, no es necesario ordenar, yo me lo voy a comer porque me gusta. Es así con Dios. Cuando el Señor nos ordena algo, nosotros nos alegramos. Qué bueno que esto esté en la palabra de Dios, porque esto me gusta hacer. Esto me gusta pensar. Este es el camino que a mí me agrada. No es necesario la orden, pero la orden está allí. Y yo la obedezco voluntariamente, no bajo coacción. Como decía el Señor, sus mandamientos no son gravosos, son un deleite. Cuando el Señor dice: no dejando de congregar, ay Señor, no es necesario que tú me lo digas. A mí me agrada ir a estar en comunión con mis hermanos y con ellos, contigo también, comunión contigo. Esa orden no es necesaria, pero está allí. Está allí. Hermanos, la consecuencia pues de pensar y actuar bíblicamente tiene como recompensa bendiciones de Dios en nuestras vidas. Y para comenzar, vamos a estar llenos del Espíritu Santo y seremos pues conducidos por Él, por Dios, durante todo nuestro peregrinaje aquí en la tierra. En consecuencia, hermanos, los maduros en la fe
serán los que experimentan mayores bendiciones del Señor. Y cuando yo digo que experimentamos, los que alcanzan madurez, experimentan, no estoy hablando de una vida que está libre de enfermedades, no estamos hablando de una vida que no va a tener problemas, pruebas ni persecuciones, absolutamente no. El maduro espiritual también va a estar posiblemente, ¿no?, enfermo, va a estar perseguido, va a atravesar muchas pruebas, pero en todas esas circunstancias Dios será glorificado y quienes les rodeen serán bendecidos. Y ahí podemos ver, por ejemplo, el ejemplo de Job, quien en medio de duras pruebas en su vida, él dijo en Job 13:15, él dijo: he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. ¿Qué tal madurez? ¿Cómo hubiésemos reaccionado nosotros? Se nos mueren los hijos, la mujer nos abandona, perdemos toda nuestra riqueza, perdemos la casa y estamos en el parque con lo que tenemos puesto y encima enfermos. Pero en su madurez él dice: aunque él me matare, en él esperaré. ¿Qué tal fe? ¿Qué tal madurez? Es eso lo que se refiere, hermanos, no una vida libre de problemas. Y nosotros pensamos: ¿y por qué dijo esto? ¿Por qué Job dijo eso? ¿Por qué no siguió el consejo de su mujer cuando le dijo que todavía mantienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. ¿Por qué no siguió ese consejo? Bueno, porque el corazón de Job estaba lleno de Dios, lleno de su palabra, lleno de sus promesas, aún en medio de la aflicción. Job era maduro en la fe. Y eso que nosotros leemos de él en la Escritura es una prueba de su madurez espiritual. Obediencia y confianza, obediencia y fe antes, durante y después de las pruebas es una marca también de la madurez espiritual. En muchas ocasiones he preguntado yo también a muchos cristianos sobre los años que lleva en el Evangelio. Yo le pregunto: ¿y cuántos años tienes en la fe? No sé si usted también ha preguntado eso. Es decir, yo le pregunto su edad espiritual. ¿Hace cuánto tiempo has nacido de nuevo? ¿Cuánto tiempo llevas como creyente? También es otra forma de preguntar. Y las diferentes respuestas que uno escucha pues me han llevado a la conclusión de que la madurez espiritual, hermanos, no es un asunto de años en el Evangelio. Yo me he encontrado también con personas que dicen: yo tengo 20 años en el Evangelio, pero sus conductas demuestran que posiblemente son bebés todavía. Enanismo espiritual. No son maduros. Por eso es que la madurez uno no la puede contar porque tiene 30 años en el Evangelio, 50 años en el Evangelio. Esa no es una manera de demostrar que alguien es maduro en la fe. Así también yo me he encontrado con hermanos con pocos años en la fe que son muy maduros cristianamente hablando. Y de manera contraria me he encontrado con otros quienes tienen muchos años en la fe, pero que ahora tienen el carácter de bebés espirituales. No crecen, no maduran. Están allí dando vueltas y vueltas, como cuando recién habían nacido de nuevo. Mire cómo dice Hebreos capítulo 5, versículos del 11 al 14. Hebreos 5 del versículo 11 hasta el 14 dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, mire cómo dice, debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es
inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Imagínense a mí, un hombre de 58 años, tomando un biberón con leche materna. Imagínense, ¿qué pensarían ustedes de mí? Si yo traigo mi biberón aquí a la iglesia y estoy tomando y lactando mi biberón con mi fórmula de leche materna. Hay algo raro en el pastor o en el hermano, ¿no? No creo que podría ser yo pastor tomando leche materna, ¿no? Hay algo raro en él. ¿Cómo es que tiene 58 años y todavía tiene que tomar leche materna? Y ahora imagínense a un bebé de 1 año ahí comiendo su pollo a la brasa con todas sus salsas y sus cremas, ¿no? ¿Qué tal contraste? Alguien que tiene muchos años todavía se alimenta de leche materna. Y alguien que tiene 1 año nada más, ya come como adulto, come como grande. Come hasta su rocoto bien molido y lo come bien. Hay algo raro allí. Adam Clarke comenta de esta manera. Él dice, porque debiendo ser ya maestros, habiendo escuchado el Evangelio por muchos años y habiendo profesado ser cristianos por mucho tiempo, según estos relatos se podría haber esperado razonablemente que estuvieran bien instruidos en las cosas divinas para poder instruir a otros. Para poder instruir a otros. Algo como lo que estamos nosotros estudiando acerca de Tito, capítulo 2, la mujer de Tito 2, donde pues las ancianas tienen que enseñarle a las más jóvenes. Pero las ancianas, como hemos dicho, tienen que tener madurez. No se trata de canas, se trata de madurez espiritual. También, hermanos, existe una idea equivocada acerca de cómo conocer si es que alguien es maduro en la fe. Y es que se piensa de que cuando uno es activo en las cosas que están relacionadas con la iglesia del Señor, el activismo religioso en su reino, esa persona que actúa de esa manera es madura espiritualmente. No, hermanos, tampoco es así. Salir, por ejemplo, y estar predicando todos los domingos el Evangelio, eso no significa que hay madurez espiritual. Hay madurez espiritual en esa persona. No significa eso en absoluto. O la persona que, yo a veces he visto, la persona que es el guardián del templo. Hay una persona que a veces en algunos templos está tantos años como guardián. Eso tampoco significa que es maduro en la fe. Mira, hay un pasaje, hermanos, que es un pasaje que debe de llamarnos a nosotros al temor, ¿no? En Mateo capítulo 7, versículos 21 al 23, dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Señor, Señor, yo salí a evangelizar todos los fines de semana. Señor, yo era pastor de la iglesia. Yo predicaba todos los domingos en la iglesia. Señor, yo limpiaba el templo. No, apártate de mí. Yo no te conozco. Hermanos, el activismo no es sinónimo de madurez. No es sinónimo de madurez. ¿Por qué? Porque las obras no son necesariamente una señal de que la persona ha sido salvada de sus pecados. No lo es, ¿no? También hay otra idea errada. Es que la madurez espiritual se refleja cuando el creyente tiene una vida sin problemas, ¿no? Entonces decimos, wow, al hermano le va bien en los negocios. Es madurez espiritual, debe ser, ¿no? O nunca se enferma el hermano. Nunca se enferma, ¿no? Debe ser
que es una persona madura en la fe, ya es creyente, ¿no? Ya podemos ver las vidas de Job, como hace un momento yo he citado. Podemos ver la vida de los profetas, todos murieron mal. La vida de los apóstoles, todos murieron violentamente, excepto Juan. Miremos también la vida del Señor Jesucristo. Al contrario, hermanos, mire, yo les voy a decir, es al contrario. La vida espiritual madura, nos llevará directamente a una vida con pruebas y aflicciones. ¿Cómo es eso? Bueno, 2 Timoteo 3:12, ¿qué dice? Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, es decir, todos los que quieren vivir maduramente, todos aquellos que han madurado en la fe, todos aquellos que han crecido a la estatura de Cristo, todos aquellos que siguen las pisadas del Señor, ¿qué? Padecerán persecución. Y otra también de las confusiones que encontramos en cuanto al tema de la madurez espiritual es cuando hablamos del conocimiento. Y eso, hermanos, yo sí quiero tratarlo un poquito más. Yo, cuando comencé el ministerio aquí en Perú, uno de los primeros sermones que yo hice se llamó Avivamiento Reformado o Sandemanianismo. Una palabra rara, Sandemanianismo. Sandemanianismo viene de un hombre que se llamaba Robert Sandeman. Sandeman era su apellido. ¿Y por qué es que yo prediqué eso? Porque acá en Perú se hablaba del avivamiento reformado. Yo no me acuerdo, hace como 18 años. Yo estaba todavía en los Estados Unidos antes de venir aquí. Y se hablaba del avivamiento reformado. Y cuando llegué aquí a Perú no había absolutamente ningún avivamiento. Y menos reformado. No había. Entonces, yo me vi movido a predicar, hermanos, ese sermón. Y ese sermón, al parecer, no fue del agrado de muchos que consideraban que había un avivamiento acá. Yo creo que la diferencia es porque creo que ellos no entendían lo que era un avivamiento. Pero el punto es de que sí había conocimiento. Y ese conocimiento no necesariamente estaba ligado a una madurez espiritual. ¿Qué era lo que afirmaba Robert Sandeman? El sandemanianismo. Él decía, si tú afirmas las doctrinas de la gracia, esos 5 puntos, si tú afirmas y lo crees y lo enseñas, debes de considerarte una persona salva. Debes de considerarte una persona salva. Hermanos, algunos piensan que a mayor conocimiento teológico, mayor madurez espiritual. Eso es un error también. Eso es un error. La Biblia dice en este versículo, en 1 Corintios 8:1, dice, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. El conocimiento no es malo, hermanos. Yo ahora estoy leyendo un libro que habla acerca, es una teología desde el punto de vista práctico de los puritanos. Tengo varios tomos también de teología sistemática, leo mucho. Estoy comenzando a leer otro libro más, o sea, estoy leyendo, estoy instruyéndome, estoy adquiriendo conocimiento, pero hay una clase de conocimiento que no representa necesariamente lo que es la madurez. Miren, de este versículo, 1 Corintios 8:1, Matthew Henry lo comenta en los siguientes términos. Él dice, no hay prueba de ignorancia más corriente que el orgullo de ser sabio. Miren, el orgullo de ser sabio. Mucho puede saberse, aunque nada se sabe con buen propósito. Los que piensan que saben todo y se ponen vanidosos por eso, son los que menos probablemente hagan buen uso de su saber. Satanás daña a algunos, tentándolos a enorgullecerse de poderes mentales, mientras a otros los seduce con la sensualidad. El conocimiento que hincha a su poseedor y lo vuelve confiado es tan peligroso como el orgullo de la justicia propia. Aunque lo que sepa puede ser correcto, sin afecto santo, todo conocimiento humano nada vale.
Hermano, yo he sido testigo de algunos jóvenes que sí conocían muy bien la teología sistemática de Berkov. Yo los veía en muchos debates, en las redes sociales, en los blogs, y vaya que sí conocían. Algunos de ellos están en el mundo ahora. Están en el mundo. Todo ese conocimiento de nada les sirvió. Hay otros que también tienen conocimiento teológico, pero les gusta el mundo, viven como el mundo, le atrae el mundo, viven en concupiscencias, pero tienen conocimiento teológico. La letra sin el espíritu. La madurez, hermanos, cuando lo queremos relacionar la madurez con el conocimiento, tendríamos que más bien expresarlo de la siguiente manera: cuanto más conozco, más obedezco. Cuanto más conozco, más obedezco. Cuanto más conozco del Señor, más temor le tengo, más reverencia, más amor, más sujeción, más le entrego mi vida cuanto más conozco de Cristo. Ese conocimiento es el que te va a conducir a una madurez espiritual. El otro, no. Entonces, pues, ¿cuál es una vida cristiana madura? ¿Qué es una vida cristiana madura? Hermanos, he hablado mucho. Yo creo de que se podría resumir quizás todos estos minutos de enseñanza con la siguiente oración. Para responder a la pregunta, ¿qué es una vida cristiana madura? Es una vida consagrada a Dios, con una disposición para hacer lo que Dios ordena a su pueblo. Es eso. Por eso Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 8, el apóstol Pablo dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente. Miren, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hermanos, Dios no nos pide a nosotros ir a una muerte de cruz. A nosotros se nos ordena vivir en santidad, vivir en justicia, vivir en rectitud. Y cuanto más aprendemos de las Escrituras, más debemos obedecer. Y obedecer bien, de una manera completa, no parcial. La obediencia parcial es desobediencia completa. Obedecer de buena gana, voluntariamente, gozosamente, no a regañadientes. Y sobre todo, obedecer para agradar a Dios, no obedecer para agradar a los hombres. Eso, hermanos, puede ser el resumen de todo lo que le he venido estudiando con ustedes acerca de la vida cristiana madura. Vamos ahora.